Bueno, vamos a Ahí. darle. Bueno, buenas tardes. Eh, Gracias, Manuel, por la introducción. Me tocó dar un tema que además tiene el nombre de una asignatura optativa que dictamos en el área de biofarmacia y terapéutica, que es atención farmacéutica, ¿sí? Que es una de las áreas profesionales en las cuales los químicos farmacéuticos nos desarrollamos. Sin embargo, es de las áreas profesionales que sobre todo nos relacionan con toda la parte que tiene que ver con la clínica, ¿sí? Con el paciente, con sus patologías, con la farmacoterapia que recibe, ¿sí? En otros países, por ejemplo, en los cuales el número, ¿sí?, de personas que deciden seguir esta carrera es mayor, muchas veces lo que ocurre es que hay diferentes lineamientos al momento de concluir los estudios. Y uno de ellos es el farmacéutico clínico. E incluso existen, por ejemplo, especializaciones de farmacéuticos clínicos que se especializan en el paciente, por ejemplo, con patologías endocrinas, o paciente, ¿no?, directamente con diabetes, patologías tromboembólicas, patologías cardiovasculares, ¿tá? Entonces, la idea de este teórico es darles una introducción a lo que se considera, ¿sí?, atención farmacéutica, que vamos a ver que nosotros en realidad no estamos muy de acuerdo con ese término, pero mundialmente se lo conoce así en el ámbito hispano, y que en realidad la profundidad a la cual cada uno puede desarrollarse en el ámbito profesional cuando hace este tipo de intervenciones es bastante variable. Lamentablemente, además, no es una parte del desarrollo que esté ampliamente extendida en el país, como otras que pueden haber visto, como todo lo que tiene que ver con la parte, por ejemplo, de gestión de insumos, ¿sí? Lo que van a ver con Jessica y todo lo que tiene que ver con el manejo de una farmacia de segunda categoría. ¿Ah? De todas formas, para los que estamos en esta parte del área, es una de las actividades que nos acerca y promueve, ¿sí?, la seguridad de los pacientes, y es por eso que la consideramos extremadamente importante. Haciendo un pequeño raconto de cuáles son nuestras funciones de un químico farmacéutico o de un farmacéutico, como se lo denomina en otros países, según las buenas prácticas, ¿sí? Esto está establecido, por la Federación Farmacéutica Internacional, la FIP, y nosotros hoy en día en Uruguay estamos en la revisión de las primeras prácticas de buenas prácticas de farmacia. Vamos en camino a tener como nuestra segunda visión, pero bueno, ¿cuáles son los pilares, las tareas fundamentales que tenemos que realizar? Las 4 que encuentran allí, ¿sí? Preparar, obtener, almacenar, asegurar, distribuir medicamentos. Bueno, creo que esa la tienen muy clara y por lo tanto deben haber entrado a facultad teniendo una leve idea de que es parte de lo que hacen los químicos farmacéuticos. Después aparece la segunda, que es ofrecer una gestión eficaz de los tratamientos farmacológicos, y ahí, ya cuando empezamos a ofrecer una gestión eficaz de los tratamientos farmacológicos, tiene que ver con un mayor nivel de compromiso, que no tiene que ver solamente con el medicamento, sino que va a incluir, obviamente, al paciente, ¿sí? Obviamente que como conjunto, núcleo profesional, mantener y mejorar el desempeño profesional es extremadamente importante para nosotros, y ayudar a mejorar la efectividad del sistema sanitario y la salud pública es algo que también nos compromete como profesionales, pensándonos no solamente desde el lugar específico de trabajo, sino en aportar a la salud a nivel nacional. Para esa función 2, que es ofrecer la gestión eficaz, hay que tener varias cosas en cuenta, ¿no? Que no tiene que ver solamente con que los medicamentos tienen que estar
en la dosis que el paciente presente, obviamente con una fecha de vencimiento controlada, porque no se pueden dispensar medicamentos que no estén dentro de su fecha de vencimiento, bueno, que los que son de heladera estén en heladera. Esas cosas, si partimos de la base, que la primera función la cumplimos adecuadamente, la función 2 toma como base esa primera función y comienza a dar un salto hacia lo que es las necesidades de salud del paciente. ¿Ah? Entonces, primero es una función que implica que nosotros nos comprometemos con que la prevención de enfermedades y la promoción de estilo de vida saludables, que son cosas que no tienen que ver con los medicamentos, igual están dentro de la órbita de lo que nosotros queremos promover como profesionales de la salud. ¿Sí? En base a eso, ¿sí?, se pueden dar diferentes estrategias de trabajo. Algunas de ellas se las voy a mostrar al final de la clase. ¿Tá? La segunda tarea, que dice gestionar el tratamiento farmacológico, implica promover el uso seguro y racional de los medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con diferentes estrategias lo que voy a tratar es de que el paciente use el medicamento para tener la mayor efectividad posible y para prevenir la aparición de efectos adversos. Y que el uso de ese medicamento sea racional en ese paciente. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, que yo al paciente voy a tratar de evitarle que tome medicamentos que no necesita tomar, o que tome medicamentos en dosis que no necesita recibir. ¿Tá? El uso racional de medicamento implica que el medicamento, ¿sí?, lo recibe el paciente correcto, en la dosis correcta, en el tiempo correcto, en el momento correcto del día. Diferentes cosas. Entonces, como profesionales, es parte de lo que nos tenemos que cuestionar cuando hacemos este tipo de intervenciones en salud. Lo otro muy importante también es que en el formulario terapéutico de medicamentos, que como saben es un listado nacional donde se encuentran todos los medicamentos que todas las instituciones de salud deben proveer, estén vinculadas las pautas de tratamiento y los protocolos estándar basados en la mejor evidencia posible. Muchas veces ocurre que hay pacientes que reciben prescripciones médicas para indicaciones que no están en el FTM. Y en ese sentido, discúlpenme, estoy un poco mal de la voz, y en ese sentido es importante asegurarnos que las pautas de tratamiento son las adecuadas, ¿sí? Que cuando un paciente recibe una indicación farmacológica, es la adecuada para la patología que tiene, ¿sí? Y que además existe evidencia sustentable, fundada, de que ese fármaco actúa adecuadamente en las patologías que tiene el paciente. La otra cosa que es una función para nosotros es controlar el progreso y los resultados. El farmacéutico, ¿sí?, se debería, y lo pongo en condicional porque no pasa siempre, pero por eso estamos bregando para que nos podamos integrar de forma más activa lo que tiene que ver con el seguimiento de los resultados de salud del paciente, debe considerar, ¿sí?, obviamente ese binomio, ¿no?, indicación-fármaco, como primera cosa, pero además, no menos importante, es ver si realmente los objetivos terapéuticos perseguidos con esa indicación se alcanzan o no. Y además, ese seguimiento ser documentado de forma tal de poder, ¿sí?, ayudar a la toma posterior de decisiones. Todo esto son
funciones que tenemos internacionalmente y que en nuestro país estamos de a pasos muy pequeñitos tratando de incorporar. ¿Ah? Entonces, es algo importante que ustedes lo tengan capaz que como objetivos a futuro si deciden, ¿sí?, vincularse más con la parte, ¿sí?, de farmacia hospitalaria. Que el farmacéutico también pueda realizar pruebas point of care. El point of care se usa mucho, por ejemplo, en las farmacias comunitarias, ¿sí?, en las cuales se hacen estudios sencillos de glicemia, lípidos, test de coagulación, ¿sí?, de forma de, toma de la presión, de forma de poder, ¿sí?, objetivizar los resultados obtenidos por el paciente. La otra tarea es ofrecer información sobre medicamentos y problemas relacionados con la salud. Cuando hablamos hoy de que había una tarea una función que nos relacionaba con la parte de salud pública, ¿tá?, eso también lo podemos llevar al ámbito como más pequeño de lo que sea los pacientes con los que estamos en contacto, ¿sí?, o un grupo de la comunidad en la cual queremos hacer una intervención, ¿sí?, por ejemplo, para mejorar los procesos alérgicos de los cambios estacionales, del cual soy un obvio ejemplo, y cómo es ese cuidado, si se necesita medicación o no, cuáles son las complicaciones que pueden traer o no, cuáles son las diferencias entre el adulto mayor y el niño pequeño. Entonces, en ese caso, estoy haciendo una intervención, dando información sobre un tema de salud, que no tiene que ver necesariamente con información sobre medicamentos. En algún otro caso, por ejemplo, pensemos en una patología como la diabetes, que es cada vez más prevalente, en una policlínica de diabetes, ¿sí?, una policlínica que funciona a nivel de un centro barrial, podríamos pensar en hacer intervenciones sobre información de la insulina. Cómo se conserva mejor una vez retirada del servicio de farmacia, cómo debe aplicarse, qué tipos de insulina hay. Bueno, y ahí sí la intervención está directamente relacionada con un fármaco, ¿tá? Pero no siempre lo nuestro es pura y exclusivamente un fármaco asociado a un medicamento. Entonces, como vieron, nuestra misión se corrió un poco de aquella primera en la cual lo nuestro tenía que ver con actividades pura y exclusivamente orientadas al medicamento, ¿sí? Porque en un principio, ¿tá?, cuando comenzaron las producciones, pasamos de las formas galénicas en botica a la producción a nivel industrial, el control de calidad, el seguimiento, ¿sí?, de todo lo que era el proceso para asegurar que la calidad del medicamento era la adecuada, fue como nuestro gran foco. Después también a eso le vino con que el laboratorio produce con una calidad y nos tenemos que asegurar que la calidad con la que sale del laboratorio es la misma con la que recibe el paciente. Y ahí todo lo que era el sistema de salud y las farmacias de segunda categoría y farmacias comunitarias trabajaron en la parte de la adquisición, custodia, almacenamiento, conservación del medicamento, ya no de las materias primas, pero para asegurarnos de que la calidad se mantenía. Entonces ahí estábamos en todas actividades que tenían que ver con nuestro producto, ¿ah?, para asegurarnos que llegaran las mejores condiciones. ¿Qué sucede? Hoy en día la misión se ha extendido. Salimos, ¿sí?, del medicamento para orientarnos ¿a qué? A una profesión que tiene como objetivo al paciente. Y ese objetivo es que el paciente obtenga los mejores resultados de salud posibles con la mayor seguridad posible. Y esto tiene que ver también con un cambio en lo que es el concepto de salud, que siempre fue un concepto, durante mucho tiempo, un concepto de salud como muy orgánico, ¿sí?, muy biológico, y hoy en día ya se sabe,
¿sí? Que el concepto de salud tiene como por lo menos 3 dimensiones, que son la biológica, ¿sí? La psíquica y la social. Entonces, como seres biopsicosociales que somos, la salud se enfoca desde ese estilo, ¿sí? Pensando no solamente en la enfermedad y cuáles son los orígenes biológicos, o sea, qué sistemas están funcionando mal en el cuerpo, sino también cómo eso afecta a la psiquis del paciente, ¿tá? Y cómo eso afecta a su entorno. Y a su vez cómo su entorno afecta a su psiquis y afecta a su ser biológico, ¿tá? Entonces ya el paciente en muchos aspectos se han desarrollado, ¿sí? Sistemas de atención que tratan de ser interdisciplinares, porque tratar una patología crónica con la cual a veces el paciente, ¿sí? Convive 40, 50 años en algunos casos, ¿sí? No puede ser solamente tratada desde el punto de vista biologicista, tiene que ser tratada desde varios aspectos. Y ahí es donde también, ¿sí? Nosotros pretendemos involucrarnos, ¿tá? En un tratamiento integral y orientar las actividades, ¿sí? Nuestro foco de atención en el paciente. Entonces ahora vamos a hablar de la atención farmacéutica, ¿tá? Que al principio se llamó Pharmaceutical Care, fue traducido a atención farmacéutica, ¿tá? Y hoy en día nosotros preferimos llamarle seguimiento farmacoterapéutico. Nosotros desde nuestra área, pero a su vez hay otros lugares en el mundo donde esto se mantiene. En los 90, Hepler y Strand fueron los que primero hablaron del pharmaceutical care, ¿tá? Que es la provisión responsable de farmacoterapia con el propósito de obtener resultados definidos que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Entonces, estamos hablando de provisión responsable, y con ese responsable yo me hago responsable, el farmacéutico, el químico farmacéutico se hace responsable de la farmacoterapia del paciente. ¿Para qué? Bueno, para que los resultados que obtenga sean los mejores posibles de acuerdo al contexto de uso. ¿Sí? Entonces, es una práctica profesional, ¿sí? Y este concepto de pharmaceutical care, ¿tá? Fue traducido en algún momento como atención farmacéutica, pero en el consenso español, que es uno de los países hispanoparlantes que nosotros en general tomamos como modelo, ¿sí? Se lo denomina mejor como seguimiento farmacoterapéutico, porque atención farmacéutica a los médicos les sonaba como que eran los farmacéuticos los que lo hacían. Y en realidad tenía que ver con el cuidado de los fármacos, ¿sí? Pero el cuidado de los fármacos para una mejor provisión de efectos al paciente. Pero tuvimos en algún momento reticencias cuando hablábamos de hacer atención farmacéutica, porque entonces el médico entendía que quedaba como por fuera de eso, cuando en realidad lo que estamos tratando es de integrarnos al grupo de profesionales de la salud en torno al paciente que lo ayudan a obtener mejores resultados en salud. Entonces, el Consenso Español lo definió como una práctica profesional, ¿sí? En la que ellos le dicen farmacéutico, hay cosas que no las traduje porque son sacadas literalmente de ciertos documentos, pero bueno, químico farmacéutico, se responsabiliza de las necesidades del paciente, ¿tá? Que están relacionadas a los medicamentos que recibe. ¿Y para qué se responsabiliza? Bueno, para tratar de detectar, de prevenir y de resolver problemas relacionados con la medicación que recibe. Además de ser responsable de esto, el profesional farmacéutico debe comprometerse a hacerlo de forma continua. O sea, es un proceso en el cual, una vez que el paciente entra, debería no salir más, lo cual es bastante desafiante,
o por lo menos para nosotros lo ha sido en nuestro contexto. Además, debemos documentar, ¿sí?, todas las intervenciones. Por ejemplo, ustedes saben que por ahora los únicos que podían hacer indicaciones a nivel de la historia clínica en las instituciones eran los médicos. Enfermería hacía anotaciones simplemente que tenían que ver con la administración o no de la medicación, pero todo lo otro que tenía que ver con el seguimiento del paciente, con la evolución clínica, con la medicación que recibía, solamente el médico. Entonces, documentar implica, por un lado, a veces tener como archivos paralelos. ¿Por qué? Bueno, porque por ahora toda esa documentación, en algunos lugares en Uruguay se ha conseguido de que los químicos farmacéuticos tengan acceso a la historia clínica electrónica y que tengan un lugar donde dejar cosas, ¿no? Sugerencias que vieron, interacciones que detectaron, ¿sí? Incompatibilidades cuando algo ¿no? se quieren, por ejemplo, mezclar dos fármacos en un mismo suero y no puede hacerse, ¿ah? Pero no es una práctica todavía habitual y abierta a todos los profesionales en todos los sitios de salud. Sé que hay muchos colegas trabajando para que así sea. La otra cosa súper importante es en colaboración con el propio paciente. ¿Por qué? Bueno, porque el paciente ya dejó de ser aquella persona pasiva que se sentaba en una silla, que escuchaba lo que le decía el médico y que hacía supuestamente en su casa absolutamente todo lo que le decía el médico. No. Al paciente hoy en día le diagnostican algo, agarra el celular, busca en Doctor Google qué es lo que le diagnosticaron, qué es lo que eso significa, qué medicación debería tomar, cuáles son el pronóstico que tiene, si eso es grave, no es grave, si se deberían hacer otros análisis para confirmar ese diagnóstico. Entonces, involucrar al paciente en su propio proceso de cuidado es fundamental, ¿ah? Porque ya tenemos pacientes que son muy activos y que cuanto más se involucren, mejor va a ser. Porque además, la otra cosa que estamos detectando son altos porcentajes de no adherencia a la medicación. A grandes rasgos, para enfermedades crónicas, el 50% de los pacientes no adhiere a la medicación de forma adecuada. ¿Ah? Entonces, imagínense, ¿no?, el gasto en salud que eso implica para que realmente no sea aprovechado. Pero eso es ¿por qué? Porque muchos pacientes no terminan entendiendo cuál es el propósito del medicamento y cómo eso a la larga le puede cambiar la calidad de vida de acá a 10, 20 o 30 años. ¿Ah? Y bueno, obviamente que es un proceso en el cual debemos colaborar con otros profesionales del sistema, ¿no? Licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería, obviamente están todos los que tienen que ver con los idóneos y los auxiliares de farmacia, ¿sí? Y todo el cuerpo médico, psicólogos, odontólogos, ¿tá? Entonces, pensar al paciente en el centro y a los otros profesionales, ¿sí?, a su alrededor, tratando de mejorar mejorar su calidad de vida. ¿Tá? En el 2020, la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria hizo como una nueva definición y un reenfoque de la atención farmacéutica. Como yo les decía, en algunos casos sigue habiendo ese concepto de atención farmacéutica, ¿tá? Y dice, actividad profesional en la cual el farmacéutico se vincula con el paciente y o cuidador y el resto de los profesionales sanitarios para atender a este en función de sus necesidades, planteando estrategias para alinear y alcanzar los objetivos a corto y mediano plazo en relación a la farmacoterapia e incorporando las nuevas tecnologías y los medios disponibles para llevar a cabo una interacción continuada con el fin de mejorar los resultados de salud. ¿Ah? Se trata de pensar, ¿no? Esto es como estrategia, ¿no? O sea, desde un principio nos ponemos como dentro del equipo de salud y entre todos diseñamos una estrategia que mejore la calidad de vida del paciente. ¿Tá? Es a su vez
¿tá? Con esta nueva definición, plantearon un modelo de atención farmacéutica basado en este sistema, que es un sistema que se usa a nivel internacional, en el cual se estratifican, ¿sí? Se hacen entrevistas, por ejemplo, motivacionales con el paciente, pero para eso, ¿tá? Se ven, ¿no?, las capacidades, ¿no?, lo que hay, con qué se puede trabajar, ¿sí? Después, la parte de motivación, que muchas veces encima hay que, ¿no?, uno se tiene que formar, porque no es cualquiera que se puede sentar con un paciente y motivarlo para que cambie estilo de vida, hábitos o formas de tomar la medicación. Y después las oportunidades. Hay oportunidades que tienen simplemente que ver con el momento adecuado, en los tiempos exactos, y otras que tienen que ver, por ejemplo, con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿tá? Todo lo que tiene que ver con, hoy en día hay seguimientos, hay dispositivos en los cuales al médico le suenan alarmas, por ejemplo, si el paciente no tomó la medicación ese día, ¿tá?, como forma de promover la adherencia, y bueno, podría seguir, pero si no, me voy muy por las ramas. Entonces, esos pilares de la atención farmacéutica, ¿tá?, hay que después llevarlos también a la práctica, ¿sí? Entonces, nuestros objetivos: contribuir al uso racional, buscar la máxima efectividad, minimizar los riesgos para el paciente y mejorar la calidad de vida. ¿Qué implica que el paciente tenga sus necesidades farmacoterapéuticas satisfechas? Bueno, implica este listado, no voy a entrar, a ustedes les queda en las diapos. Lo importante, ¿sí?, es que alguien satisfaga sus necesidades farmacoterapéuticas no es simplemente que tenga el medicamento que necesita, es mucho más. Es que la dosis sea la adecuada, que no presente efectos adversos, que la medicación esté cuando debe estar, ¿no? Llegar a la farmacia y decir, no, todavía no nos hicieron el envío, ¿sí? Que las metas terapéuticas se cumplan, ¿ah? Entonces, todo eso implica un trabajo en conjunto dentro del servicio de farmacia, pero a su vez hacia afuera con el paciente y el entorno. Y lo importante de lo que vamos a entrar ahora es los problemas relacionados con los medicamentos, ¿tá? Porque en la primera definición de atención farmacéutica se decía que el objetivo del farmacéutico era detectar, ¿sí?, y prevenir, y bueno, y obviamente solucionar, si ya se habían dado, los problemas relacionados con los medicamentos, ¿tá? ¿Qué se llama, o qué se entendía como un problema de salud, problema relacionado a los medicamentos, que se abrevia PRM? Es cualquier resultado clínico negativo derivado de la farmacoterapia, ¿tá? A grandes rasgos. Entonces, cuanto más PRMs tiene una persona, menos necesidades farmacoterapéuticas satisfechas va a tener, ¿tá? Eso es a grandes rasgos. Entonces, uno de los indicadores para saber si a un paciente en el cual estamos haciendo intervenciones le estamos mejorando un poco la calidad de vida es asegurarnos de que los problemas relacionados con los medicamentos, que ahora en estos últimos años sufrieron ahí un pequeño cambio en su denominación, sean cada vez menos, ¿tá? De los problemas relacionados a los medicamentos surgieron diferentes clasificaciones. Esta no es una clase para atención farmacéutica, sino para que tengan una idea, o sea que voy a ir como rápidamente en esto, pero hay diferentes consensos. La Universidad de Granada, que ha trabajado mucho en esto, tiene un segundo y un primero, después por muchos años trabajamos con el segundo consenso de Granada, y últimamente está en el tercer consenso, ¿tá? Y después la Universidad de Minnesota hizo su propio consenso de problemas relacionados con los medicamentos, ¿tá?
se dividen como en tres grandes categorías que son problemas de necesidad, ¿tá? Problemas de efectividad y problemas de seguridad. Lo mismo, no voy a entrar de forma profunda a cada uno de estos, pero es importante siempre saber si para un problema de salud que tiene el paciente no recibe, ¿tá? Una medicación, o si tiene una medicación que no está asociada a ningún problema de salud. Es necesita y no tiene, o no necesita pero tiene. ¿Ah? Los de efectividad tienen que ver con que la medicación cumpla los objetivos terapéuticos para los cuales fue indicada. ¿Tá? Y a veces esa efectividad, ¿tá? Puede ser cuantitativa o cualitativa, o acá le dicen no cuantitativa. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay personas que tienen susceptibilidades diferentes a la medicación, ¿no? Entonces, si yo a un paciente le comienzo a dar el antihipertensivo que todo el mundo usa, pero no le baja la presión arterial, eso es una no efectividad no cuantitativa, porque probablemente ese paciente no es susceptible hasta ese antihipertensivo, entonces lo que hay que hacer es modificarlo. Mientras que cuando tenemos una inefectividad cuantitativa, muchas veces lo único que hay que hacer es aumentar la dosis, por ejemplo. ¿Ah? Los PRM de seguridad. Los PRM de seguridad tienen que ver con la otra pata. Queremos que los medicamentos sean efectivos, pero a su vez que sean seguros. ¿Tá? Y dentro de la seguridad también nos pasa lo mismo. Hay reacciones adversas que sufren los pacientes que tienen que ver con la dosis que reciben de ese medicamento, de ese fármaco. Mientras que hay reacciones adversas que tienen que ver con las susceptibilidades. ¿Tá? Entonces, nuevamente tenemos inseguridades cuantitativas e inseguridades no cuantitativas. ¿Tá? La Universidad de Minnesota lo que hizo fue mantener estos tres pilares y le agregó algo que tiene que ver y que es extremadamente importante, y es al paciente. Porque muchas veces el problema relacionado con el medicamento no está dado por el medicamento en sí, sino porque el paciente no desea recibir esa medicación. Entonces, tenemos un problema de salud, ¿tá? Relacionado con que el paciente no desea recibir esa medicación o no la puede recibir de la forma que el médico le está prescribiendo. ¿Ah? En el tercer consenso de Granada, ¿tá? Lo que pasó fue que los PRM pasaron a denominarse resultado negativo de la medicación. ¿Tá? O sea, las mismas categorías que vimos en la otra diapo, pero ahora se llaman RN. ¿Tá? Y PRM se llaman a las causas que pueden producir los resultados negativos de la medicación. Y les voy a dar algún ejemplo para que esto quede más claro. ¿Tá? Siempre hay que tener en cuenta que los PRM pueden ser reales o potenciales, porque yo muchas veces encuentro una reacción adversa, pero tengo que hacer todo un proceso para asegurarme que es por ese fármaco, por ese medicamento. Entonces, capaz que es una reacción adversa potencial hasta poder estudiarlo. ¿Ah? Otras veces puedo encontrar interacciones entre medicamentos y el paciente puede tener clínica o puede no tener clínica. Entonces, puede ser que esa interacción le produzca al paciente un resultado negativo que sea real o un resultado negativo que no sea. Entonces sería potencial. Hay que seguir al paciente, ver cómo evoluciona y si esa, ¿cómo es esto? Y si esa interacción es de relevancia clínica o no. ¿Tá? Hay que tener en cuenta también que nuestros pacientes toman plantas medicinales. ¿Tá? Nosotros, tomamos en general siempre a las plantas medicinales como un PRM de necesidad en el cual el paciente recibe algo que no tiene que recibir. ¿Tá?
Y no porque el paciente muchas veces no lo tome sabiendo que lo está tomando para cierta cosa, es que simplemente no tiene indicación de estar ahí, y ahí es cuando se complejizan un poco las interacciones con los pacientes. Acá hay algunas clasificaciones de los por qué de los resultados negativos a la medicación, ¿sí? La conservación inadecuada, lo cual puede dar lugares a falta de efectividad, el medicamento no innecesario, las interacciones, incumplimientos, errores en la prescripción, ¿sí? Hay pacientes que, por ejemplo, reciben dosis que son inadecuadas, bueno, porque se prescribió inadecuadamente, puede haber, obviamente, errores en la dispensación, entonces el paciente termina recibiendo un medicamento que no tenía que recibir, bueno, ahí pueden encontrar más ejemplos, ¿tá? Y bueno, ahí las clasificaciones de los RNM según el tercer consenso de Granada. Y acá este es un pequeño como cuestionario para saber y clasificar rápidamente cuáles son los resultados negativos de la medicación de acuerdo a este consenso, ¿tá? Y acá les dejo, ¿tá?, algunos ejemplos de, ¿no?, el RNM, por ejemplo, acá es una necesidad, ¿tá? La clasificación es que el paciente tiene un problema de salud insuficientemente tratado. Por ejemplo, hay veces que los pacientes abandonan el tratamiento antirretroviral, ¿tá? Y bueno, siempre se trata de acompañar con una recomendación que hacer. ¿Cómo se diseña un servicio en el cual se va a trabajar en atención farmacéutica? Bueno, hay múltiples diseños. Y yo simplemente traje alguno como para que vieran cómo se trabaja. El proceso de atención al paciente tiene como tres niveles, ¿tá?, que tienen que ver con la primera parte o entrevista inicial, después de que se oferta el servicio y el paciente dice que quiere participar, y se hace la evaluación inicial. Después, lo que se hace es se elabora un plan de cuidados para ese paciente. Ese plan de cuidados que incluye, ¿no?, o que puede incluir información al paciente, información al médico tratante, una devolución escrita al paciente, una devolución escrita al médico tratante, ¿sí? Y después, entrevistas seriadas que vendrían a ser las evaluaciones de seguimiento, ¿tá? Entonces, el diagrama, si ustedes ven acá, ¿tá?, empezamos, ¿sí?, la razón de la consulta, ¿tá? Se lo lleva, o sea, lo invita al servicio de farmacia, ¿tá?, a ver si quiere participar de esta actividad. El paciente puede decir que sí, el paciente puede decir que no. En el caso que sí quiera participar de este plan de cuidados que implica la atención farmacéutica, lo que ocurre es que vamos a ir por diferentes etapas, ¿tá? La primera etapa, acá está como un poquito más esquemático, más fácil de leer incluso hasta para mí, ¿tá? La primera entrevista, ¿tá? Después de la primera entrevista, nosotros como profesionales vamos a tener como un estado de situación. Bueno, tengo este paciente de tantos años de edad, con estas patologías, esta medicación, Entonces ahí viene mi fase de estudio. O sea, es muy difícil que el paciente venga, me diga todas sus patologías y toda su medicación, y que yo enseguida le pueda devolver, bueno, pero este medicamento lo tiene que tomar en la mañana y este en la tarde, o este no lo puede tomar junto con este, o este lo debería evitar, o este ¿por qué lo toma si no tiene ninguna patología? Hay una cantidad de cosas que nosotros en la primera entrevista nos vamos a dedicar sobre todo a escuchar, a tratar de recabar información. Ahí tenemos el estado de situación, viene la fase de estudio y después fase de evaluación, donde voy a elaborar los informes, ¿tá?, y fase de intervención. Que ahí es donde se ve el plan de acción y se ve la parte de devolución, tanto al paciente como al profesional que nos lo derivó al servicio de farmacia, ¿tá? Obviamente, después de eso, lo que tiene que haber es una fase de evaluación sucesiva, ¿no? Bueno, venga dentro de 2 meses, se hace una segunda entrevista y ahí, ¿tá?, por eso esto, ¿no?, de lo que se sugirió que se podía cambiar, ¿tá?,
qué es el nuevo estado de situación. ¿Se cambió? ¿No se cambió? ¿Cómo se siente el paciente con esto? ¿Tá? Es importante tener en cuenta, chiquilines, que a veces si un paciente nos llega con 10 fármacos y encontramos, por decirles una cosa, 12 PRMs o RNMs, nosotros en la intervención que vamos a hacer, no le podemos decir al médico, no, cambie 10 cosas de este paciente en un mes o en 2 meses, porque no es lo que ocurre. Y de ahí viene la parte de estudio y de evaluación. Yo tengo que evaluar y aprender a priorizar qué cosas son más importantes cambiar a corto plazo y cuáles pueden esperar a una segunda, tercera o cuarta entrevista. ¿Ah? Pero es como un loop, o sea, tiene una vuelta. Por eso, en parte lo que yo les decía es un compromiso continuo, porque una vez que entró en este ciclo, el paciente siempre debería tener derecho a continuar con este plan de cuidado. ¿Tá? Las entrevistas, hay diferentes tipos de entrevistas, ¿tá? En general nosotros siempre recomendamos la semiestructurada, ¿tá? En los momentos en los que el paciente puede hablar libremente y nosotros en los cuales hacemos preguntas como muy dirigidas, pero es siempre muy importante que el paciente obviamente se sienta cómodo, sienta que está en un lugar donde puede contar absolutamente todo lo que toma, o sea, no solamente lo que le dispensa la farmacia, sino lo que se compra en la farmacia del barrio, lo que le presta el vecino y los yuyitos que compra en la feria, porque si no, de esa forma estaríamos haciendo una evaluación parcial de las personas. ¿Tá? De acuerdo en el momento en el cual se llevan a cabo, tenemos las entrevistas iniciales, las de seguimiento y las de devolución. O sea, las de devolución es después de que hicimos una intervención, que propusimos un cambio, ¿sí? Lo vamos a, es cuando les proponemos el cambio al paciente, ¿sí? Qué cosas le vamos a proponer hacer, cambiar, estilo de vida, forma de tomar un medicamento, ¿sí? Y bueno, las de seguimiento, las que decíamos, ¿no? En la medida que el paciente entra a este servicio, cada tanto va a volver, vamos a volver a hacer una lectura del estado de situación. ¿Tá? Acá les dejo un ejemplo de un seguimiento farmacoterapéutico para pacientes con tratamientos antirretrovirales, ¿tá? Incluso en esta se incluían preguntas para ver cuán buenos eran cumpliendo el tratamiento propuesto. ¿Tá? Fíjense que acá están los medicamentos, ¿tá? La marca comercial, la automedicación, o sea, cosas que el paciente compra, ¿sí? O consigue por fuera, las plantas medicinales, si consume drogas de abuso, entre ellas el alcohol. ¿Tá? Y bueno, otras enfermedades clínicas, y después parte de los datos clínicos para saber cómo está evolucionando la enfermedad. ¿Tá? Y esta, por ejemplo, es un ejemplo de evaluación de efectos adversos. ¿Tá? Cuando uno, en la medida que mantiene, ¿no?, esa rutina, como ya sabe los medicamentos que toma, ya sabe cuáles son los principios activos dentro de esos medicamentos, uno puede siempre estar preguntando, bueno, y no se ha sentido muy cansado, no ha sentido dolor de cabeza, no ha sentido cosquilleo a los pies, no ha tenido diarrea, náuseas. Bueno, eso va a tener que ver con ese seguimiento que podemos hacer para tratar de darnos cuenta si algún medicamento en particular le está produciendo reacciones adversas. Obviamente, todo esto que hacemos hay que documentarlo, ¿tá? Entonces, la ficha farmacoterapéutica, que es lo que yo les digo, todavía es algo que está como por fuera de la historia clínica del paciente, pero que en realidad debería estar dentro, porque hay mucha de la información que se logra recolectar en estas entrevistas, que además son entrevistas mucho más largas que una consulta médica. Una entrevista de atención farmacéutica puede durar 45 minutos, una hora. Entonces muchas veces el paciente termina contando muchas más cosas de las que les puede contar al médico en los 15, 20 minutos que a veces lo atiende el médico. ¿Tá? Pero bueno, por ahora el registro de las historias queda por fuera, en general dentro del servicio de farmacia. ¿Tá? También el plan de atención personalizado al paciente es una forma de documentar, o sea, tengo la entrevista,
Después tengo la parte de el plan de actuación, los informes, cuáles son las propuestas. Tengo un lugar donde pongo cuáles de las sugerencias que yo le hice al paciente las aceptó y las implementó, cuántas de las sugerencias que le hice al médico tratante aceptó e implementó. ¿Ah? Eso tiene que ver con la parte de los informes de gestión, indicadores para saber si el servicio que oferté está siendo bien utilizado o no. ¿Ah? Bueno, acá les dejo un ejemplo de fase de estudio, pero quiero poder redondear alguna otra cosilla. Luego de la primera entrevista, entonces estudiamos la situación, evaluamos, hicimos una intervención y el nuevo estado de situación, ¿sí? Buscamos, después de esa entrevista, los PRMs o los RNMs, las interacciones y cualquier otra cosa que pueda tener que ver con la efectividad y la seguridad de los medicamentos. ¿Ah? A su vez, como dijimos, nos planteamos al paciente como una persona a la cual le queremos mejorar la calidad de vida. Si se detecta cualquier otra cosa en la cual se pueda intervenir, ya sea recomendaciones de mejores hábitos higiénico-dietéticos, ¿sí? De estilo de vida, también se puede pensar para después poner en la devolución. ¿Está? Y después de eso, tengo que elaborar informes. Y son informes muy diferentes, porque yo tengo que al paciente, ¿sí? Darle cierta información. Al médico le tengo que dar otra información. Y obviamente voy a tener que elaborar, ¿sí? Información escrita diferente, porque incluso, ¿sí? La forma de expresarnos va a ser en una muy, ¿no? Profesional, científica, ¿no? Al médico le tengo que, por ejemplo, poner abajo, después del informe farmacoterapéutico, la bibliografía de donde yo saco esa información. Al paciente ese tipo de cosas muchas veces no le interesa porque nunca se va a poner a googlear eso. ¿Sí? En cambio, el médico necesita saber que nuestra recomendación está sustentada en una base científica. La información al paciente, entonces, tiene que ser relativamente sencilla. Este es un ejemplo de algo que realizábamos hace algunos años en la policlínica de patologías hepáticas del Hospital de Clínicas, en el cual, por ejemplo, le dábamos información al paciente de cada uno de los fármacos que tomaba y, por ejemplo, se le adjuntaba cómo se debían tomar, con alimentos, sin alimentos, en ayunas, ¿sí? Con el desayuno los otros, de esa forma, ¿sí? Al paciente también se le, por ejemplo, o separado de, ¿no? Tal no se puede administrar con tal otro, ¿tá? Pero si leen después con atención arriba, van a ver que de una forma muy fácil se le explica para qué utiliza cada uno de los medicamentos que tiene en su terapia. Y eso es extremadamente importante. Muchos pacientes a veces llegan y no saben para qué toman lo que toman, lo cual es bastante complejo. Por ejemplo, es una información al paciente que tiene que ver con su patología. No tiene que ver necesariamente con la medicación. Pero esto también es parte de la atención farmacéutica, porque junto con, este es de la policlínica de VIH, ¿no? Junto con, por ejemplo, una intervención acerca de los medicamentos que toma, sí le podemos dar este librillo, ¿sí? Este librillo se lo podemos dar a los pacientes de esta policlínica o lo podemos también dar en otros ámbitos en el hospital. Y eso es importante. ¿Se acuerdan aquello? Piénsenlo de la parte de prevención en salud. ¿Está? Acá algunos ejemplos de los tratamientos. ¿Está? Esto sí es más relacionado con los pacientes que tienen ya diagnóstico de VIH. ¿Está? Acá hablaba de adherencia, de por qué era importante cumplir con la medicación de cierta forma para optimizar los objetivos. ¿Tá? Por ejemplo, es un ejemplo de una intervención farmacéutica que está enfocada a otro profesional de la salud, en este caso al médico. ¿Tá?
Acá, fíjense que, por ejemplo, la absorción intestinal de calcio se realiza por dos mecanismos, activo y saturable, dependiente de la hormona D, componente pasivo por difusión simple, facilitada mediante transportador. O sea, le decimos esto a un paciente y el paciente no sabe ni para dónde arrancar. ¿Qué sucede? Bueno, esto está pensado para un profesional de la salud. ¿Tá? Otras cosas que podemos hacer es jugo de pomelo. Bueno, el jugo de pomelo tiene varios componentes que son inhibidores enzimáticos. Entonces, esto es una información general, como para hablarles del jugo de pomelo en general y que lo puedan aplicar no específicamente a un paciente, sino a todos los pacientes que tratan. Este es otro ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, con información de plantas medicinales. Y es algo que en general los médicos agradecen mucho porque no tienen formación en plantas medicinales, y cuando les damos información que para ellos es de interés, que pueden, bueno, correlacionar con las medicaciones que reciben los pacientes, siempre les dé mucha ayuda. Cualquiera de todos estos que es para el médico, todo, no lo puse acá porque se me queda muy largo, pero todo, bibliografía adjunta para, ¿no?, demostrar que todo esto no es una cosa que se nos ocurre a nosotros, sino que está ya formulado. Y la última es la atención farmacéutica en la comunidad, que eso es importante y que tiene que ver muchas veces, nosotros hicimos carpas de atención farmacéutica, en días de patrimonio en la Facultad de Química, esta del 2017, en las cuales, por ejemplo, esta vez dábamos información acerca, por ejemplo, de plantas medicinales de alto consumo en nuestra población, como la carqueja y la marcela, y cuáles eran cuestiones importantes de la interacción con fármacos, que sería bueno ver. Después, por ejemplo, hicimos uno que tenía que ver con el uso de inhibidores de la bomba de protones. Entonces esta era la parte de adentro, en la cual hablábamos del ardor estomacal, y bueno, cuáles eran las cuestiones, cuáles eran los fármacos que se usan, pero cuáles eran los efectos adversos, o sea que tampoco se pueden usar indiscriminadamente. Este era sobre hipertensión arterial, en esa vez, porque la ciencia también es patrimonio, y le habíamos puesto como logo de facultad, y también, esto tiene que ver con un público no objetivo desde el punto de vista de patología, sino de poder informar, y como ven, se hacen a otro nivel, usando otros colores, bueno, otra dinámica, de forma de que los pacientes, las personas simplemente lean, lo encuentren adecuado y aprendan algo que les ayude a mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Bueno, y con esto, y sé que me excedí algunos minutitos, pero simplemente espero haberles dado como un pantallazo, ¿sí?, de lo que implica esta actividad, que bueno, a nosotros, ahí está Jessica ya también, que sé que está muy metida en esto y le encanta, que es una parte del desarrollo profesional que todavía no está así altamente extendida en Uruguay, pero que vale la pena seguir trabajando para que cada vez seamos más con esta vocación, esta iniciativa.